Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grata ocasión para encontrarnos nuevamente, para estudiar la Biblia, para encontrar el consejo inspirado que Dios nos ha presentado a través de sus profetas. Esto es Reavivados por su palabra y el segmento Creed en sus profetas. Para este estudio nos acompaña el pastor Bruno Razo. Y lo hacemos, pastor, con alegría, con gratitud a Dios. Lo hacemos también de una manera reverente al presentarnos delante del Señor, buscando en su palabra, buscando en el espíritu de profecía, en los escritos de Elena de White, lo que Dios tenga para decirnos, que nos ayude a entender mejor su palabra y también a aplicarla en nuestra vida. En el día de hoy estamos concentrados en el capítulo 9 del libro de Deuteronomio. Muy bien, pastor. Se está recordando ante el pueblo ese momento triste en que ellos tuvieron, podríamos decir, una primera apostasía corporativa, nacional. Cuando Moisés, habiendo subido al monte, se demora más de lo que ellos creían que debía demorarse, y entonces viene la incredulidad y como que lo presionan a Aarón y le dicen: necesitamos un Dios visible, no está ni Moisés, el gran líder, y ahora ¿qué hacemos? Así que se le recuerda ese gran error a Aarón, y al hacerlo vemos la fragilidad humana, pero también vemos la disposición de Dios de perdonar. ¿Cómo nos amplía este episodio el espíritu de profecía? Muy bien, voy a compartir una cita, una declaración del libro Patriarcas y Profetas, página 292. Fue Aarón por medio de quien Dios había obrado y enviado juicios sobre los egipcios y sus dioses, el que sin inmutarse oyó proclamar ante la imagen fundida: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fue él quien presenció la gloria del Señor cuando estuvo con Moisés en el monte y que no había visto nada en ella de lo cual pudiese hacerse una imagen. El que trocó aquella gloria en la semejanza de un becerro. Fue él a quien Dios había confiado el gobierno del pueblo en ausencia de Moisés, el que sancionó la rebelión del pueblo, por lo cual contra Aarón también se enojó Jehová hasta querer destruirlo. Pero en respuesta a la vehemente intercesión de Moisés, se le perdonó la vida, y porque se humilló y se arrepintió de su gran pecado, le fue restablecido el favor de Dios. Recapitulando, o sea, Dios nos orienta para que nosotros caminemos
a ellos y a nosotros, Claro. el mismo esquema. Dios nos orienta para caminar en el camino correcto, en el camino indicado por su palabra. Pero nuestra fragilidad, la de Aarón o la nuestra, nos debilitamos, nos distraemos, miramos para otro lado, escogemos otro camino, caminamos en otra dirección. Eso es lo que la Biblia llama separarse de Dios, y eso es lo que la Biblia define con el nombre de pecado. Claro. Como el pecado nos separa y nos independiza de Dios, el resultado final del pecado es la muerte, porque solo hay vida unido a Dios. Separado de Dios hay todas las consecuencias y en última instancia el resultado final es el pecado. Pero ahí aparece ese Dios, ese mismo Dios que me instruyó, ese mismo Dios que me dijo, no metas los dedos en el enchufe, ese mismo Dios que me dijo, no cruces la avenida sin mirar. Ese mismo Dios, cuando ve el resultado de mi elección equivocada, no me abandona. Continúa actuando. Y cuando, como ocurrió en este caso de Aarón, dice, se humilló, se arrepintió del gran pecado, Dios restablece el favor. Porque el problema no es ser pecadores, el problema es mantenernos como pecadores sin arreglar las cuentas con Dios. A través de otros profetas, como fue Isaías, dice, venga, vamos a hacer cuentas. Los pecados son muchos. O sea, Dios vino para resolver mi problema de pecado. Lo que me destruye no es el pecado en sí, lo que me destruye es un pecado no resuelto, un pecado no perdonado, una vida no transformada. Eso es lo que me termina destruyendo. Por eso, por el ruego, por la intercesión, por la oración de Moisés, pero sobre todo por la actitud humilde, por el reconocimiento, por la humillación, por el arrepentimiento, por la confesión, Dios se deleita en perdonar. Y esto está a lo largo, vez tras vez aparece en las historias de la Biblia, Claro. de hombres y mujeres que se equivocaron y Dios concede una nueva oportunidad que es aprovechada en la base de la aceptación del plan de Dios. Así es, pastor. No obstante, cabe resaltar que aunque él se arrepintió, y se arrepintió de corazón, seguramente, ¿no? Porque vemos que Dios, como conoce el pensamiento y conoce las intenciones del corazón, él juzgó que realmente el arrepentimiento de Aarón fue real, ¿no? Fue verdadero, pero las consecuencias de sus actos tuvieron repercusiones. Se nota a lo largo de la vida de Aarón que era un líder permisivo, como que dejaba que las cosas sucedieran y no ponía un alto. ¿Cuál es el peligro de ser un líder permisivo? Voy a responder con una declaración, una cita de Elena de White que aparece en el libro Patriarcas y Profetas, página 293. Si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Ahora voy a seguir leyendo, pero digamos, Aarón había estado en la presencia de Dios, Aarón había visto la gloria de Dios, Claro. Aarón sabía que Dios no había pedido que lo adoren a través de una imagen. Aarón sabía que no había Dios en ese becerro. Aarón sabía todo eso, entonces él podía haberse mantenido firme. Señores, hermanos, amigos, esto no es así. Pero por eso dice, si Aarón hubiese tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, por el cual se habían comprometido a obedecer la ley, su ley, se habría impedido el mal. O sea que Aarón podía haber evitado todo el mal del pueblo. Dice, no, pero el pueblo igual le va a pasar por encima. Está bien, pero él podría haber hecho su parte, podría haber hecho un intento de frenar esa masiva huida hacia la apostasía. Pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos, le llevó a hundirse en el pecado más de lo que habían pensado. Y en base a este hecho yo quisiera ahora destacar, nosotros tenemos que ser
comprensivos, tenemos que ser compañeros, tenemos que ser ayudadores de todos. Tenemos que ser una influencia para los demás, pero no tenemos que contaminarnos ni ceder a las iniciativas pecaminosas de cualquier persona, cualquier hecho, cualquier situación que nos seduzca. Una cosa es simpatizar, una cosa es comprender, una cosa es ayudar a otro y otra cosa es ceder y participar en aquello que sabemos que es pecado y que se opone definitivamente a la voluntad de Dios. O sea, no podemos ser cómplices espirituales de pecado, pero sí podemos ser compañeros de pecadores porque nosotros también somos pecadores y juntos buscamos la victoria en el Señor. Esta lección que aprendemos es para nosotros a ser más firmes en seguir los preceptos de Dios. Así es. Amigos, hemos escuchado entonces este ejemplo de Aarón, nos da una lección. No podemos retroceder, no podemos claudicar cuando hay presión externa, menos cuando se trata de quebrantar los mandamientos de Dios. Volvemos después de un importante mensaje. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. Otra manera que tú puedes adquirir estos libros es buscando una iglesia adventista del séptimo día que esté cerca de donde tú te encuentres. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Nos toca dar gracias a Dios y a la vez pedir la bendición de Él a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, oramos para pedirte que pongas el Espíritu de Jesús en nuestra vida, que podamos ser comprensivos y amantes de los pecadores mientras odiamos al pecado, que podamos ser firmes en rechazar todo aquello que nos separe de ti y firmes en caminar permanentemente haciendo tu voluntad. Bendice a nuestros amigos, hermanos y danos el equilibrio de Jesús. Oramos agradecidos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Nos despedimos, pero con la promesa de volver el día de mañana, aquí en Reavivados por su Palabra y creed en sus profetas.